Hola, soy Mateo Rivera. Estoy en técnica aduanera. Mi profesor es Diego Borges. Presentaré lo que es el sistema armonizado. Bueno, el sistema armonizado, principalmente, es un sistema de códigos numéricos de 6 dígitos, asignados a diferentes productos y mercancías. Estos códigos se utilizan para identificar y clasificar de manera uniforme los productos. En el comercio internacional, cada código en el sistema armonizado está respaldado por una descripción detallada del producto y su clasificación específica, utilizándolo para diversos fines, como la aplicación, restricción, facilitación, seguimiento en el comercio mundial. Continuaremos con la presentación. Mateo prosigue. Gracias, Mateo. Pues continuaremos. El sistema armonizado. ¿En qué se basa? Se basa en un código numérico de 6 dígitos, el cual se asigna a un código a un producto. Estos códigos se agrupan en diferentes categorías y se subdividen en niveles más detallados a medida que se añaden dígitos adicionales. La estructura de codificación. Vamos a hablar sobre esto. El capítulo se representa a través de los primeros 2 dígitos de todo el código. Los 4 dígitos, estamos hablando de la partida. La subpartida del sistema armonizado son los 6 dígitos, los cuales hasta ahí representan a nivel internacional. Ya hablando de bloque económico, ya tenemos los 8 dígitos. Como Ecuador pertenece a la CAN, a la Comunidad Andina de Naciones, estamos hablando de la ANANDINA, que es el código arancelario de la Comunidad Andina CAN, el cual, aparte de nosotros, está Perú, Colombia y Bolivia. Y por último, los 10 dígitos que representa, estamos hablando de la apertura nacional a nivel nacional. Bueno, la estructura del sistema armonizado. A continuación hablaremos sobre eso. El sistema armonizado sigue una estructura jerárquica compuesta por varios niveles de clasificación. A continuación vamos a hablar sobre ellos. Primero están las secciones, capítulos, partidas y subpartidas. Los capítulos del sistema armonizado consta de 21 secciones. Cada una representa categóricamente general los productos como animales vivos, productos vegetales, químicos, maquinaria, etc., según su origen, su función o su uso. El capítulo. Posteriormente tenemos los capítulos de cada sección que se subdivide. Hay un total de 98 capítulos del sistema armonizado, los cuales son categóricamente y específicamente, los cuales abarcan a un producto relacionado. Por ejemplo, el capítulo 7, que hablamos de las hortalizas y frutas. También tenemos que tomar en cuenta que hay capítulos vacíos, el cual es el 77, 98 y 99. De parte de las partidas, los capítulos se dividen en partidas, alrededor de 1244 partidas en el sistema armonizado, los cuales aún siguen más detallados, las cuales también nos ayudan las notas legales para poder comprenderlas. El código numérico, estamos hablando de 4 dígitos como había hablado anteriormente. Por ejemplo, la partida 0702, la cual se refiere a los tomates frescos. Las subpartidas. Pues las subpartidas se dividen de las partidas, las cuales estamos hablando de 6 dígitos, los cuales nos brindan una especificación más precisa de los productos. Se utiliza para diferenciarse de características específicas, ya sean CKDs o algún tipo de especificación, como el 70200, los cuales se refiere a tomates frescos, pero también refrigerados como parte de una especificación. Además de esta, cual es básica, eso estamos hablando a nivel internacional, lo cual ahí se da a partir máximo del trade map, lo cual se actualiza regularmente a través de los cambios del comercio internacional, de las nuevas tendencias de los productos. También esto lo regula la OMA, actualizando su sistema aduanero y sus estadísticas. Vamos a hablar sobre las reglas generales interpretativas. Vamos con la número 1, que nos dice textualmente: los títulos de las secciones, de los capítulos o de las subpartidas solo tienen un valor indicativo, ya que estas están clasificadas, está determinadamente legal por los textos de partidas, de notas de sección o de capítulos, y si no, son contrarias a los textos de dichas partidas y notas de acuerdo a las reglas siguientes. ¿Qué nos trata de decir esto?
Pues prácticamente nos dice que el 90% de todas las mercancías universales de todo el arancel se clasifican en esta regla. Bueno, vamos a seguir con la regla interpretativa número 2, la cual hay 2A y 2B. ¿Qué nos quiere decir la regla interpretativa número 2A? Que cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza el artículo incluso incompleta o sin terminar, siempre que éste esté presente en las características esenciales del artículo completo o terminado. Alcanza también el artículo completo o terminado, considerado como tal virtud en las disposiciones precedentes cuando éste esté presente desmontado o sin montar todavía. Esto que nos quiere decir que abarca las mercancías incompletas o sin terminar, con características esenciales, y mercancías desarmadas como son los CKDs. Para posteriori referirnos a la 2B, que cualquier referencia a una materia en una partida determinada alcanza dicha materia incluso mezclada o asociada con otras materias. Asimismo, cualquier referencia a la manufactura de esta materia determinada alcanza también las constituidas en total o prácticamente por dicha materia. La clasificación de estos productos mezclados o de artículos compuestos se efectuará de acuerdo con los principios enunciados a la regla 3, que es la siguiente regla que vamos a hablar. Pero prácticamente la 2B lo que nos quiere decir es que nos va a dar mercancías de materia pura, mezclada, asociada o con otras materias, etc. Sigamos. La regla interpretativa número 3. ¿Qué nos quiere decir textualmente la regla interpretativa número 3? Cuando una mercancía pudiera clasificarse en principio de dos o más partidas por aplicación de la regla número 2B o en cualquier otro caso de la clasificación, se efectuará como siguiente. Número A. A la partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más genérico. Sin embargo, cuando dos o más partidas se refieran a cada una, solamente una partida de las materias que constituye un producto de mezclas o un artículo compuesto, o solamente a una parte de los artículos en caso de las mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta por menor de las tales partidas deben considerarse igualmente específicas para dichos productos o artículos, incluso entre ellas describan una manera más precisa o completa. Según la experiencia de los profesores y de la gente ya practicada en la materia, nos dice que hasta la 3A llega por lo general en la práctica a darse en extremos casos. Posteriormente, para la letra 3B o regla interpretativa 3B, no se dan por lo general, pero igual, lo que nos quiere decir es que los productos mezclados de las manufacturas compuestas de materias diferentes o constituidas por la unión de artículos diferentes y las mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, cuya clasificación no puede efectuarse a continuación de la regla 3A de la materia del artículo que confiere de carácter esencial. Bueno, y la letra C, ¿qué nos quiere decir la letra C? Que a pesar de la 3A y 3B no permitirá efectuar la clasificación de las mercancías, las cuales se clasificará en la última partida por un orden de numeración entre las que sean susceptibles de tenerse razonamiento en cuenta. ¿Qué es lo que nos quiere decir toda la partida 3? Es que la partida con descripción más específica por prioridad y partida de alcance tiene un valor genérico. Bueno, vamos con la penúltima regla interpretativa, que es la 4, la que nos dicta que las mercancías no pueden clasificarse aplicando las reglas anteriores. Se clasificarán en las partidas que comprendan aquellas las cuales tengan mayor analogía. Prácticamente nos dice que las materias o artículos se clasificarán donde tengan una mayor analogía, donde se comprenderán de mayor significancia a la partida correspondiente. Bueno, como penúltima regla tenemos la regla interpretativa número 5, lo cual nos dice que además de las disposiciones precedentes a las mercancías consideradas a continuación, se aplicará las siguientes reglas, la A y la B. La A nos dice prácticamente de los estuches, que son para cámaras, fotografías, instrumentos musicales, armas, dibujos, collares y continentes similares, especialmente apropiados para contener un artículo determinado, ya sea un juguete o un surtido, susceptibles a un uso prolongado
y presentados con los artículos a los que estén destinados. Se clasificará con dichos artículos cuando se separen los tipos normalmente vendidos con ellos. Sin embargo, esta regla no se aplica en las clasificaciones de continentes que confieran al conjunto de carácter esencial, prácticamente. Pero bueno, salvo a las disposiciones de la regla 5A ya dicho anteriormente, llega la B, que dice que los envases que contengan mercancías se clasificarán en ellas cuando sea propio o tipos normalmente utilizados para la clase de mercancías. Sin embargo, esta disposición no es obligatoria cuando los envases sean susceptibles de ser utilizados racionalmente de manera repetida. Lo que nos quiere decir que los estuches y continentes similares tienen un mismo tiempo que estén prolongados para almacenar dicho artículo, lo cual está determinado y tiene que ser igual un tiempo determinado y prolongado de una sola vez que se utilice, ya que se utiliza bastantes veces ya no aplica el criterio de la regla interpretativa número 5. Como última regla interpretativa, la número 6, la cual nos dice que las mercancías de las subpartidas de las mismas partidas está determinada legalmente por los textos de las subpartidas de las notas de subpartidas, así como mutatis mutandis. Por las reglas anteriores, bien entendido que solo pueden compararse las subpartidas del mismo nivel. A efecto de la regla también se pueden aplicar notas de sección y de capítulo, salvo la disposición en contrario, lo cual nos dice prácticamente que esto es una regla interpretativa de último recurso, lo cual clasificará una subpartida ya determinada anteriormente. También en el tema, como parte de la historia del sistema armonizado, sabemos que en 1983 ya se implementó lo que es la nomenclatura del sistema armonizado, ya sea gradual de los países miembros. Pero anteriormente tenía una historia, ya que en la década de los 80 se dio las revisiones y mejoras de la nomenclatura original, y todo comienza en el año 60 con la Organización Mundial de Aduanas, OMA, y de la ONU, que iniciaron esfuerzos conjuntos para crear un sistema medio clasificado. En los 70 se dio el sistema armonizado, que se llamaba nomenclatura de Bruselas prácticamente, y ya en los 80 ya se fue moldeando para que en el 83 se dé el sistema armonizado. Bueno, y como parte fundamental del sistema armonizado tenemos el Convenio de Kioto, las normas de origen y el Acuerdo General de Comercio. ¿Qué nos quiere decir el Convenio de Kioto? Es un tratado internacional que se adoptó en 1997 en la ciudad de Kioto, Japón, bajo algunos auspicios en el marco de las Naciones Unidas, con el objetivo principal que es afrontar el cambio climático al establecer compromisos, vinculaciones, reducciones y cooperaciones ante los gases del efecto invernadero en los países industrializados y poder tener una economía mejor y más verde. Las normas de origen son aplicaciones políticas comerciales que dan aranceles, cuotas o acuerdos de libre comercio, los cuales dan una definición al origen, estableciendo criterios, requisitos, determinar un producto que es considerado originario de un país en particular, lo cual se llega a evitar el fraude y la evasión con normas de origen, a partir de lo que se busca prevenir tales cosas con los derechos arancelarios, entre otros beneficios. Y posteriormente el GATT, que es el Acuerdo General del Comercio, que es un acuerdo internacional que sentó las bases para la liberación del comercio internacional y la reducción de barreras comerciales, estableciendo los principios de una nación más favorecida y proporcionando un marco para la solución de controversias, la cual, ligadas a la OMC, se encarga de la supervisión del comercio internacional y facilitar las negociaciones comerciales entre países miembros para llegar a un consenso y tener las mejores facilidades y beneficios para ambos países, ya sea de bilateral o unilateral, depende del modo que sea. Como último tema tenemos el grado de composición, lo cual se utiliza para clasificar las mercancías que no se han ajustado a una posición específica dentro de la estructura del sistema armonizado, permitiendo clasificar provisionalmente y generalizando hasta que se desarrollen posiciones más precisas de esta mercancía. Sin embargo, esta se alienta a los países a buscar clasificaciones más posibles dentro del sistema como tal, a proporcionar información más detallada a la composición de mercancías, lo cual permite clasificar o ajustarse a una posición específica dentro de la estructura. Los grados de composición también generaliza
que se utilicen a clasificar mercancías que no tienen una posición específica dentro del sistema administrado con el código 999. Es importante también destacar que se limita a los casos excepcionales, lo cual se alienta a países a proporcionar información detallada y buscar la clasificación más precisa dentro del sistema armonizado. Esa sería prácticamente mi exposición y mi video. Espero que haya sido de su agrado. Si quieren suscribirse al canal, sería muy factible. Y como dijo Nick, hasta aquí llegamos. Entonces, muchas gracias por la atención y que tengan una buena tarde.